desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Leyeron lo mismo? Hay que lo veo así como... Sí, dice, sí. Ahorita le voy a leer otras versiones. Señor, es tu palabra. Y tu palabra es hermosa. Tu palabra es grata a mis oídos, a mi alma, a mi corazón. Es hermosa tu palabra. En el nombre de Jesús meditaremos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse en la iglesia en Villa María. Gloria a Dios. Bueno, el domingo anterior hablábamos o continuábamos el mensaje de la insensibilidad. Venimos hablando que la peor condición o una de las peores condiciones que un ser humano puede vivir es ser insensible. ¿Cuántas mujeres han sufrido en sus hogares? Porque dicen, es que mi marido no se le da nada. Pastor, él puede ver que se cae el techo y lo que hace es hacerse un ladito y ya que se siga cayendo. Pastor, es que el simple hecho de que se me queme un bombillo, un foco, no es capaz ni de cambiarlo, yo tengo que cambiarlo. Y ayer casi me caigo, porque él no se le da nada. Esa insensibilidad molesta, inquieta, hace que quienes viven con esa persona se sientan mal, se sientan incómodos. Porque lo que se espera es que todos los que estamos bajo ese techo, en algún momento nos sintamos aludidos por alguna situación anormal, incómoda, urgente que se presente en el seno del hogar. Y eso hablando en el plano material. Pero yo estoy hablando en el plano espiritual. Indudablemente que hay gente que no le inquieta para nada lo de Dios. Acontecimientos van y acontecimientos vienen en el mundo y eso no es alerta, eso no es señal, eso no lo inquieta para nada. De pronto lo intranquiliza por unos momentos, porque suele suceder. Hay gente que se intranquiliza por algunos momentos, pero después vuelve a la normalidad. Es insensible. Yo he visto casos de hijos, de esposos o de esposas que mientras está el cadáver allí en el ataúd y mientras se llega allá al cementerio, se muestran muy sensibles, lloran profusamente, algunos hasta quieren lanzarse al hueco donde va a depositarse el cadáver, quieren quedarse allí con un aparente estado de emoción, de emotividad, para irse con el ser querido. Pero la realidad es que después que pasa todo eso, vuelve a ser el mismo que venía antes de ese insuceso. Así pasa en Dios. Hay gente que no le ha inquietado para nada el mensaje del Señor. Sigue insensible. No hay nada que lo haga entrar en otro estado. No hay nada que lo haga salir de su estado de pasividad. Quiero decirle en esta mañana
que Dios mismo está esperando una reacción positiva de usted. Dios quiere que te pronuncies. Dios quiere que te pronuncies favorablemente a lo que Él te propone. Dice el libro de Apocalipsis, en una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, dice, hablando el Señor, yo estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Está aludiendo a una costumbre hebrea diferente a lo de los occidentales como somos nosotros, que acostumbramos a tocar la puerta, pero ellos lo hacen con la voz. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Qué pasos más interesantes? Si alguno oye. Porque el que tiene oídos para oír, oiga. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Otro paso interesante. Oír la voz, abrir la puerta. Lo demás lo hace Dios. Esa es una buena noticia. Lo demás lo hace el Señor. Lo tuyo, oír. En ese proceso de oír, tú dices, Dios, tienes la razón. El equivocado soy yo. El extraviado soy yo. El ignorante soy yo. Quien no conoce soy yo. Pero luego que usted vence, quizás esa incredulidad, esa duda, esa incertidumbre, y se resuelve a abrir, no a mantener el hermetismo, no a mantener la puerta cerrada, sino decidirse a abrir. ¿A cuánto le dio resultado abrir? ¿Cuántos abrieron a tiempo? Hubo algunos que tardaron. Hubo algunos que tardamos. Todo eso sucede. Pusimos plazos. No, todavía no. Pastor, sentí algo especial, algo que me movió. Pastor, me gustó. Pastor, me sentí bien. Pero dice, todavía no. Pero sigue diciendo, espere un momento. Ya llegará el día. Va a ver, pastor. Aunque es peligroso. Sin embargo, algunos lo hicieron y les llegó el momento. Porque oyó. Y como la voz de Dios es distinta, la voz de Dios se diferencia. ¿Cuántos saben eso? La voz de Dios mueve, produce, inquieta algo. La Biblia dice que hubo unos que iban en un camino que se llamaba Emaús. Iban camino. Jesús se aparece al lado de ellos. Ellos aceptan que el caminante del momento se les una al tránsito que ellos llevan. Y dice la Escritura que empezó un diálogo. Y en aquel diálogo trataron a Jesucristo de extranjero, quienes le habían conocido, quienes sabían de Él y quienes habían esperado de Él, lo trataron de extranjero. Le dijeron, eres tú el único extranjero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado últimamente en Jerusalén. Y dice la Escritura que Él siguió caminando con ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y de pronto ellos van a entrar a un lugar y él hace como si se fuera de largo. Y ellos le advierten y le dicen, no, es mejor que te quedes con nosotros. Quédate con nosotros. Y él se quedó con ellos. Porque eso sí tiene el Señor, quien lo invita a quedarse, él se queda. Y dice la Escritura que cuando ellos empezaron a hacer un análisis de las cosas que habían sucedido en ese tránsito, en ese caminar y en ese diálogo, de pronto dice el uno al otro, claro, el que está aquí es el Señor. ¿Tú no sentiste que desde que nos encontró, desde que empezamos a caminar con Él, había algo que nos movía? Había algo que nos inquietaba. Porque es que cuando Jesucristo se acerca a alguien y le habla, lo inquieta, lo amonesta, lo intranquiliza, le hace sentir que Él es diferente. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cuando el Señor habla, a uno le empieza a mover el corazón, empieza a palpitar más rápido, empieza a pensar otras cosas, como que algo empieza a moverse. Ese es cuando Dios habla. Dice la Biblia que una noche, de esas noches que antecedieron al momento crucial del Calvario, Jesucristo empezó a sentir una intranquilidad. El Señor empezó a hablar de su muerte. El Señor empezó a hablar de su sufrimiento, de su dolor, de lo que le esperaba. Los discípulos empezaron a inquietarse también. Algunos le dijeron, Señor, no es posible que te pase eso. Oh, no, mejor evítalo, mejor no sea así. Es posible que mejor cambies de camino, que no te pase eso. Y él siguió moviéndose, intranquilizándose, porque la hora iba a ser dura, el momento iba a ser crucial, el momento iba a ser inexplicable, el momento se iba a convertir en un momento trascendental, no solamente para él, sino para toda la raza humana. Y él entonces, en esa intranquilidad, después de su captura, porque a él lo capturan, lo toman preso. Y dice la Escritura que empezó a estar en lugares donde los hombres empezaron a señalarlo, donde los hombres empezaron a acusarlo, donde los hombres empezaron a sindicarlo de una y muchas maneras. Y entre esos lugares, él tuvo al frente de un hombre llamado Pilato. Y Pilato empezó a interrogarlo, hizo alarde de la autoridad que por el imperio romano estaba disfrutando en ese momento y empieza a hablar con él en palabras fuertes. Pero la mujer de Pilato se dio cuenta de lo que estaba pasando allí, en el lugar donde su marido ejercía la posición de autoridad que le había otorgado el imperio. Y dice la Escritura que mientras eso pasaba, ella estuvo atenta. Y dice la Biblia que aquella noche ella no pudo dormir. Se perturbó su sueño. Pero en aquel sueño Dios le habló. Y en aquel habla de parte de Dios para ella, le dijo, no tengas que ver con la vida de ese justo. Ese hombre es inocente. Estaba hablando de Jesús. Y cuando amanece, ella va a visitar a su marido y entonces le dice, mira, no tengas nada que ver con la vida de ese justo. Es mejor que no lo toques. Y es cuando Pilato se lava las manos en inocencia y dijo, yo no tengo nada que ver con la vida de ese justo. Si ustedes lo van a crucificar, háganlo conforme a las leyes judías
Y yo, como autoridad romana, no me meto en eso. Se lavó las manos en inocencia porque su esposa fue movida, quizás por las pocas palabras o por la mirada penetrante del Cristo de Galilea en aquel momento crucial y difícil. En otras palabras, hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde, quiero decirles que cuando Dios habla, debe pasar algo. Tú no puedes seguir como vienes. Tú tienes que hacer un alto. Tú tienes que frenar. Escúchalo. Escúchalo más. Posible que no estés entendiendo mucho, pero por lo menos detente. En esa carrera que traes, en ese desenfreno de la vida en que vienes, detente. Haz un alto. Haz un pare en ese camino. Escúchalo. Si lo escuchas atentamente y sabes que el que te está hablando es el Señor. Cuando Dios habla, el hombre siente que hay algo especial para su vida. Te lo decimos los que ya hemos tenido la experiencia con el Señor. Te lo decimos los que hemos conocido ya el mensaje de verdad. Dios está esperando que abras la puerta. Si tú abres, mira el compromiso del Señor. Dice, yo entraré. Si es así que dice, yo entraré. Qué compromiso de honor. ¡Qué compromiso de altura! Él dice, yo entraré. Y déjame decirte que no es un simple huésped, que no es un simple caminante que encontró un albergue, que encontró a alguien que le dejó dormir en su casa, que le dejó entrar en su casa. No, Él te va a demostrar que si lo dejas entrar, lo que va a suceder es grande. Yo no sé si los hermanos que están aquí me apoyan en eso. Lo que va a pasar es maravilloso. Lo que va a pasar es glorioso. ¿Sabe por qué Él dice, yo entraré? Y no va a entrar para quedarse en silencio. No va a entrar para ser atendido. No va a entrar el Señor allí para pernoctar unos minutos o unas horas. No. Cuando se le abre a Jesucristo, Él entra para quedarse. A menos de que tú lo vuelvas a sacar de tu vida. A menos que tú le digas, hasta aquí, Señor, me convino caminar contigo, me convino tenerte aquí en mi casa unas horas. Pero ya quiero que te vayas. Ya quiero que salgas de aquí. Ya quiero que me dejes sola. Ya quiero que me dejes solo. Ya no quiero más. Con lo que me diste ya es suficiente. Me sentí bien, me sentí regocijado, me sentí regocijada. Me cambiaron las cosas, se me mejoró el negocio, se me mejoró la situación, me cambió la mala situación que traía. Ya está bueno, pero hasta aquí. Hasta aquí. Él es caballero. Amén.
Él te va a dejar solo. Él te va a dejar sola. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto sucede como cuando el río se desborda. Algunos han visto los ríos desbordarse en invierno. Ríos caudalosos como el río Magdalena, como el río del Orinoco, como el río Amazonas. Cuando hay mucho invierno se desbordan. Y suele suceder que en esos desbordes del río, cuando ya cesa el invierno y vuelven las aguas a donde estaban, quedan algunos pozos, quedan algunos residuos de agua. Algunos bastante grandes, otros pequeños. Y en ese residuo de agua quedan algunos peces. Y esos peces sienten que tienen vida allí, en esas porciones de agua, tienen vida, pero esas aguas se van a secar. Esas aguas se secan. Y las únicas que van a permanecer son las que llevan el curso, la corriente del río. Y esos pozos se les acaba el agua, se secan. Y los peces que están ahí mueren. La Biblia me cuenta en el Evangelio según San Lucas de una parábola ejemplar que se titula El Hijo Pródigo. Dice la Biblia que un día el hijo pródigo se le dio por irse del hogar del padre. Tal vez el padre estuvo tratando con él a ver si su hijo no se le iba, pero finalmente él dijo, bueno, hijo, te vas, está bien. ¿Quieres la herencia? Te la voy a dar. Sí, padre, yo necesito mi herencia. Yo me voy a hacer lo que yo sé hacer y lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Y bueno, entonces te voy a dar la herencia. Y le dieron la herencia. Parece que era bastante, porque le duró para muchos días. Y dice que anduvo perdidamente, extraviadamente, en placeres, en deleites temporales, gastó todo lo que le habían dado. Y como eso se acaba, se acabó. Dice la Biblia que llegó a una condición miserable, pobre, lamentable. Llegó a cuidar cerdos. Y no solamente a cuidar cerdos, sino que el hambre que lo visitó fue tal que deseó comer de las algarrobas que comían los cerdos, hasta que volvió en sí. Porque hay una locura desenfrenada que lleva a los hombres a meterse en el placer, en el deleite, en el pecado, que les hace olvidar que salieron de Dios y que deben volver a Dios. Volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, es cuando se da cuenta dónde está. En una posilga, en una bajeza, en una condición triste y lastimera, en una condición en la cual él dice, en la casa de mi padre, aún los jornaleros están en mejores condiciones que yo. En la casa de mi padre, los jornaleros no tienen necesidad de comer algarrobas. Ellos tienen comida. ¿Qué dice este hombre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Hubo una sorpresa grande para él. El papá no lo iba a meter en la lista de los jornaleros. El papá lo tenía todavía incluido en la lista de sus hijos. ¿Cuántos dan una alabanza al Padre Celestial?
Y caramba. Yo siento a mi Padre aquí en esta mañana. Él está aquí en esta tarde. Dice la Biblia que hubo fiesta. En la casa del Padre hubo fiesta. Le trajeron un anillo hermoso. Se lo pusieron en la mano. Como venía maloliente y harapiento, le quitaron las vestiduras harapientas y le pusieron un vestido nuevo. Le pusieron un vestido nuevo. Y que suene la música. Porque mi hijo, a quien yo creía muerto, y aquí que vive. Y aunque hubo enojo del hermano mayor, hubo enojo, y le reclamó al padre y le dijo: yo estoy contigo aquí tantos años y trabajando contigo, y yo no he podido tener una fiesta como esta, y que anduvo perdidamente con mujeres, y que anduvo perdidamente por allá en ese mundo perverso, ha llegado apenas y tremenda fiesta le has hecho. El padre le dice: hijo, si no te has comido un becerro de esto es porque no quieres, porque todo lo que hay aquí es tuyo. Hay hijos que no saben que todo lo que hay en la casa del Padre les pertenece. Hermana, disfrute la bendición de Dios. Yo quiero terminar en esta tarde, esta reflexión, tomando las palabras que hemos leído en un comienzo. El reino de los cielos se hace fuerte. Me gusta esta versión de la Escritura que cita el mismo verso. Y dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza. A pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Me gusta esta otra escritura que cita el Evangelio según San Lucas en el capítulo 16, el versículo 16. Dice la escritura allí, hablando acerca del mismo hecho que acabamos de leer en Mateo. Y dice el verso 16 del capítulo 16 de Lucas: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde o una jota de la ley. Y termino con este otro verso, aquí en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice la escritura: entrad por la puerta estrecha. Amén. ¿Me estás escuchando, hermano? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿me estás oyendo? Y muchos son los que entran por esa puerta ancha y por ese camino ancho, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan.
Yo quiero estar entre los pocos. Hace rato Dios me sacó de los muchos. No sé si usted se siente fuera de los muchos. ¿Cuántos se sienten fuera de los muchos? Hay poquitos. Pregunto de nuevo, ¿cuántos se sienten fuera de los muchos? Espero que los que se sienten fuera de los muchos se puedan contar entre los pocos. Porque angosta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es otra forma de decirlo, porque Juan en sus días, con toda la opresión y con toda la violencia que le hicieron para seguir el camino, él dice: el reino de los cielos se hace fuerte, se siente difícil, se siente duro, y son los valientes los que lo arrebatan. Hermana, hermano, amigo, amiga, en esta tarde hay una oportunidad para que usted muestre no el tipo de violencia que nos están hablando hoy, sino el tipo de violencia ese que toma decisiones. El tipo de violencia ese en donde la gente se resuelve. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan. En los días de Juan había mucha violencia, y por cierto, Juan termina decapitado. Es decir, era muy fuerte. Entrar en el reino de Dios era muy difícil, muy estrecha, era algo comprometedor, era algo difícil, era algo de amenazas, de muertes, de destrucción. Y por eso Juan habla de los violentos. Hay un tipo de violencia que es la que estamos predicando hoy, en donde la gente se resuelve a entrar. Así como Esther, dice la Biblia. Esther vivió en una época difícil para el pueblo judío. Era muy difícil, les costaba la vida. Ya voy a terminar, no te dejes dormir. Esther sabía que su vida estaba en riesgo. Si ella enarbolaba, si ella destacaba la fe del pueblo hebreo, era muerte. Pero ¿qué dice Esther? Puso a las doncellas a ayunar y a orar. A Mardoqueo, que la acompañaba, le digo: ora, ayuna, y yo me le voy a presentar al rey. Y voy a hablar con el rey. Eso quizás me cuesta la cabeza. A mí quizás me matan. Dice ella, pero ella resuelve y dice: de todas maneras, me le voy a presentar. Y si perezco, que perezca. Pero hoy resolvemos esto. Aleluya. Aleluya. Aquí hay un joven, viene por aquí, le gusta sentarse por aquí en la primera dominical. Y su esposa. Yo recuerdo que cuando él comenzó aquí en Villa María, sus padres lo amenazaron y le dijeron: si usted deja de ser católico, si usted deja de seguir la religión que le hemos enseñado desde niño, sépase que ya no va a seguir siendo miembro de esta familia. Sépase que tiene que buscar para dónde irse.
las cosas fueron cambiando. Porque el joven dijo, yo sigo. Seguiré adelante. Llegó el momento en que me dijo, pastor, yo quiero que vaya a casa. Yo dije, a lo mejor me van a tirar la puerta en la cara. A lo mejor me van a rechazar, porque yo sé. Yo venía al tanto de todo lo que sus padres le decían, porque él me comentaba, y nosotros seguíamos orando por él. Pero fue valiente. Me llevó a su casa. Y yo llegué a su casa. Con mi esposa nos sentamos en aquella sala. Sentimos el frío de la oposición. Sentimos el frío de la resistencia. Pero dije, Dios me trajo aquí. Este joven necesita. Y sí, el muchacho se mantuvo y se ha mantenido firme. Se casa con una joven de la iglesia. Hoy tiene conformado su hogar. Pero aquí sigue viniendo a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Un día Pedro dijo, porque Jesús habló con un rico, un joven rico. Cuenta el Evangelio según San Lucas capítulo 17. Habló con un joven rico y le dijo al joven rico, mira, ¿tú estás interesado en la vida eterna? Él dijo, sí, quiero la vida eterna. Pero como el Señor conoce los corazones, nosotros vemos las caras, pero los corazones no. Mas Dios mira la cara y mira el corazón. Le dice, ¿los mandamientos sabes? Sí, claro, Señor. Yo me sé los mandamientos. Y los he guardado. Desde mi juventud yo los he guardado. El Señor que conoce el corazón le dice, pero aún te falta una cosa. ¿Cuál es, Señor? ¿Qué me falta? Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y ven, sígueme. Dice la Escritura que el joven se entristeció. Por aquello que el Señor le dijo, el joven se entristeció. Que yo tengo que vender mi fortuna, que me ha costado tanto, que la he sudado, que le he trabajado, que le he dedicado, que he mucho tiempo para hacerla y ahora tengo que venderla. No, se entristeció y se fue. Yo aquí pensando, digo, si él dice voy a vender lo que tengo y se lo doy a los pobres, yo sé que Jesucristo le hubiera dicho no lo hagas. Así como le dijo a Abraham cuando fue a matar a su hijo, que se lo iba a pedir, no lo haga, no lo haga. Y se lo devolvió. Pero ¿qué descubrió el Señor? Que ese hombre tenía el corazón puesto en las riquezas. O sea, vida eterna no me interesa. Así hay mucha gente todavía hasta el día de hoy. Vida eterna, no, eso de salvación, no, yo tengo que seguir esta vida que llevo. Porque esta vida es hermosa, porque esta vida que llevo es muy bonita, porque esta vida que llevo es la que me alegra, es la que me satisface, es la que me complace. Yo voy a donde los evangélicos de vez en cuando. Y dice la Biblia que unos hermanos nuestros, entre ellos Pedro, estaban al lado de Jesús. El día que Jesús le dijo al rico que vendiera, al joven rico, estaban al lado. Y ahí mismo saltó Pedro. Y le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pasa con nosotros entonces? Si lo hemos dejado todo,
¿qué pasa con nosotros ahora? Y le dice el Señor, de cierto os digo, que no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, esposa, hijos, hijas, posesiones por causa de mí, que no reciba en este siglo 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, vas a seguir luchando, porque desde los días de Juan hasta hoy el reino de Dios se hace fuerte. A ti te estrechan, tú sientes, te botan del trabajo por cristiano, te hacen a un lado porque tú sigues al Señor, tu familia te hace a un lado porque estás en ese evangelio. Muchos te hacen a un lado, pero en esta tarde Dios me ha mandado decirte que el reino de Dios se hace fuerte, pero lo arrebatan los valientes. Yo sé que Dios te va a dar la victoria que necesitas, pero si no eres cobarde, si eres valiente, porque ha habido muchos cobardes. Una vez me encontré con un joven en una calle principal de la ciudad donde vivíamos. Él había conocido al Señor, se alejó. Yo no lo seguí viendo en la iglesia, pero un día me lo encontré en la calle caminando. Lo saludé, pero lo vi triste. Y le pregunté, ¿qué pasó, fulano? ¿Qué pasó? ¿No has vuelto a la iglesia? ¿No has seguido? Me dice, yo era presidente de los jóvenes de la iglesia local en ese momento. Y me dice, no, hermano, lo que pasa es que una sola golondrina no hace verano. ¿Qué pasa? ¿Qué me quiere decir? Que en mi casa el único cristiano soy yo. Los demás son inconversos y ya no soporto. Ya no aguanto esa presión que me han puesto. Ya no la aguanto. Sin embargo, le pude dar ánimo, palabras, pero no las escuchó. A los pocos días salió en el periódico la noticia. Ese que dijo que él solo no podía, que los demás eran los que estaban ganando en su casa, se había ahorcado. Se quitó la vida. Se quitó la vida. Creo que Dios quiso evitarle ese momento. No volvió a la iglesia, pero yo me lo encontré en la calle. Y en la calle le pude decir que el único que tiene poder para ayudarte se llama Jesucristo. Yo no sé esta tarde quién está necesitando, que está a punto de pasar a la lista de los cobardes, cuando ya usted tuvo la oportunidad de estar en la lista de los valientes, de los valerosos, de los violentos. Hermana, hermano, si necesita fuerza, venga a buscarla en esta mañana. Venga a buscarla esta tarde aquí. Nadie más que tú sabes que estás para claudicar, que estás para desmayar. Hoy recibí una triste noticia. ¿Cómo duelen estas noticias? Dos que conocí de hogar cristiano. Una se fue para México. Y en México no está haciendo una cosa muy agradable. Me da tristeza.
en México, a pesar que está en centros vacacionales, quizás ha ido a Acapulco y quizás ha ido a las playas hermosas de México y ha estado en muchas cosas, pero su condición es pobre. Se apartó de Dios. El otro, porque hubo una inconveniencia económica. Lamentablemente hay gente que por dinero se pierde. Un mal arreglo con otro hermano en la iglesia, no le hizo justicia, no le dio lo que le pertenecía. Yo me aparto. Y se apartó y anda en parrandas. Tiene una habilidad musical, sabe tocar un instrumento muy bien, es hábil en la música, pero digo, me aparto y ahora anda con los borrachos. Qué tristeza. Yo siento al Señor aquí esta tarde.